Bueno, muy buenas tardes nuevamente, muy buenas tardes para los que todavía no hemos coincidido en el marco de este congreso, que extrañamente para mí por lo menos ya va llegando a la mitad después de muchísimo trabajo de estas últimas semanas para construirlo. El tiempo se va pasando como arena entre los dedos y estamos llegando ya a la mitad con esta sala realmente de lujo que para mí es un inmenso placer presentar y que nos va a poner en tela, nos va a poner a discutir sobre cuestiones políticas e institucionales vinculadas a nuestro quehacer, que tienen una especialísima relevancia. Le voy a agradecer muchísimo a los ponentes y le voy a agradecer muchísimo también a quienes nos están acompañando. Voy a presentarlos. Leoncho García es periodista especializado en ajedrez ahora, del diario El País, mundialmente conocido, es consejero de la FIDE para ajedrez educativo y es comisario de España en la Expo Dubai. Pablo Martín Peré también es español, es licenciado en Derecho, máster en Dirección Administrativa Financiera y en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. Fue diputado del Congreso de España e impulsó en dicha Cámara Legislativa la proposición de ley para la introducción del ajedrez en el sistema educativo. Jonathan Carvajal es de Costa Rica, es maestro FIDE desde 2016, jugador y entrenador de selecciones nacionales de Costa Rica, presidente de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica desde 2018, ha liderado el equipo que impulsó la implementación del ajedrez en las escuelas públicas y privadas de Costa Rica. Y finalmente, Jorge Bergier es de Argentina, amigo de muchísimos años y de muchísimas batallas. Fue coordinador del Programa Nacional de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación de la República Argentina entre los años 2003 y 2015. Y les quiero decir que estas son las líneas que cada uno de ellos nos pasó para que así los presentemos en apretada síntesis como se lo solicitamos, pero que por supuesto que de cualquiera de ellos se podría hablar un rato largo para presentarnos. Podríamos tomar la hora para presentar a cualquiera de ellos. Así que bueno, muy bienvenidos. Vamos a tomar estos apretados 60 minutos para abordar la problemática legislativa en cuanto al ajedrez educativo, una problemática que tiene, digamos, una historia de unos cuantos años, y que también tiene muchas aristas. Yo quisiera empezar esto preguntándole a cada uno de los cuatro en relación a la situación en los espacios en los que han participado. A Leoncho en particular le voy a preguntar sobre aquella declaración del Parlamento Europeo. Podríamos empezar por Leoncho. Contanos un poco esta historia de la declaración del Parlamento Europeo de la que tuviste participación. ¿Cómo estás, Leoncho? Un gusto saludarte. Hola Esteban, y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa realmente fantástica. Lo que hizo el Parlamento Europeo fue realmente como poner los cimientos en un edificio, porque aunque las decisiones que toma el Parlamento Europeo no son vinculantes, bueno, quiero decir, este tipo de decisiones no son vinculantes para los países miembros, pero el poder publicitario que tienen, el impacto de que el Parlamento Europeo, y además por una mayoría muy amplia de sus eurodiputados, recomiende la introducción del ajedrez en las escuelas como una herramienta educativa por sus múltiples valores, en fin, etcétera, no voy a detallar todo eso, pues claro, tuvo un impacto en cada uno de los 27 o 28 países miembros, y eso produjo, por ejemplo, lo que luego supongo que nos explicará con mucho detalle Pablo Martín Peré, que es lo que yo llamo el milagro del 11 de febrero de 2015 en el Parlamento español, cuando se consiguió que todos los partidos políticos españoles se pusieran de acuerdo en algo. Eso no había ocurrido ni siquiera cuando se discutía sobre el terrorismo de ETA, y en cambio sí ocurrió sobre el ajedrez como herramienta educativa. Y sin duda alguna, aparte del enorme trabajo de Pablo Martín, que como él es muy modesto no se va a explayar, pero ya lo digo yo de antemano, sin duda la declaración del Parlamento Europeo fue muy importante. Bueno, sí, la verdad que sí, yo me acuerdo, fue cercano a mi cumpleaños, así que fue una noticia que me alegró mucho en esa fecha.
Y ya que nombrás a Pablo Martín Peré y la consecuencia directa, contanos un poco, Pablo, la experiencia esta cuando tú eras diputado del Parlamento Español y lo que sucedió, cómo fue ese proceso y lo que sucedió luego con esa ley. Eh, Muy bien, Esteban. Bueno, lo primero de todo quiero también agradecerte esta invitación y darte la enhorabuena por haber organizado un evento de esta magnitud y aprovechar para saludar no solo a mis colegas de conferencia, sino también a todos los asistentes virtuales que ahora mismo nos están escuchando. Me centro ya en la pregunta que me has hecho porque es verdad que no tenemos mucho tiempo. Y bueno, Leoncho decía con la amabilidad y la amistad que nos une, que yo soy muy modesto y no voy a darle o que no mencionaría quizás la importancia que tuvo, pero me hace gracia que Leoncho diga eso porque precisamente la propia modestia del propio Leoncho le impide decir que él es coautor junto con el maestro FIDE Joan Ramón Galiana de esa iniciativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues básicamente, efectivamente, la decisión que había tomado el Parlamento Europeo, que como muy bien decía Leoncho, desde un punto de vista ejecutivo no era vinculante para los Estados miembros, pero sí era una recomendación que no cayó en saco roto, puso los mimbres para que nosotros pudiéramos confeccionar una proposición no de ley en el Parlamento, concretamente en el Congreso de los Diputados, porque tenemos un Parlamento bicameral en España, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, que si bien decía Leoncho que la calificaba como el milagro que puso de acuerdo a todos los partidos políticos, cosa que no había sucedido prácticamente en ninguna materia, debo decir que encima, en el ámbito de la educación, era con diferencia el ámbito, digamos, de una materia política en el que más difícil era incluso encontrar vías de encuentro entre las formaciones políticas. Pero, por supuesto, el ajedrez lo consiguió y creo que no hace falta decir o mencionar aquí que lo hizo precisamente gracias a las múltiples virtudes que tiene. No estuvo exenta esa decisión de algunos problemas de última hora que afortunadamente pudieron solventarse y sumaron a todas las formaciones políticas. Y lo cierto es que desde entonces, esto sucedió efectivamente en febrero del año 2015, tras la aprobación de esa proposición no de ley, debido a la estructura que tenemos institucional en España y de Estado, que se divide a su vez en una suerte de semiestados denominados comunidades autónomas, hemos podido comprobar cómo posteriormente múltiples comunidades autónomas de España han ido aprobando iniciativas similares y quiero creer que en buena medida tanto la iniciativa del Parlamento Europeo como la nuestra del Parlamento Español fueron básicas para que eso sucediera. Es muy interesante, Pablo, lo que contás. Ah, perdón, Leoncho, sí, sí. No, puedo apostillar con unas cifras muy brevemente. En España tenemos 17 comunidades autónomas, o sea, 17 regiones, y de las 17, 10 ya han introducido el ajedrez en horario lectivo. Eso suma como mínimo unas 2.000 escuelas que ya lo tienen en horario lectivo. Lo que mejor y más se está aplicando es el ajedrez como herramienta transversal e interdisciplinar, no con su propia hora, no como asignatura obligatoria, y a todo eso habría que añadir varios miles de escuelas más que lo tienen en horario extraescolar por toda España. Bien, esto es un dato muy importante porque digamos que la ley que puede quedar en un objeto legislativo que nunca se aplique, siguió su derrotero, trasuntó en las leyes autonómicas y en la aplicación de esas leyes. Yo quería marcar ahí un poco el camino que se siguió, que primero estuvo la ley del Parlamento Europeo, luego la ley española y finalmente las leyes autonómicas, lo cual cierra un círculo virtuoso que lo cierra con la aplicación de las leyes. Y ahora, en esta rapidísima recorrida, nos vamos a trasladar a Latinoamérica, y vamos a seguir un camino entre los presentadores que yo le llamo un camino histórico. No porque esté la ley ya en Argentina, pero sí porque, bueno, Jorge fue coordinador del programa que en Argentina es al revés, la historia es al revés. Primero existió el ajedrez y funcionó el ajedrez en los ámbitos educativos y ahora están, sí, me sumo, en camino a la vía legislativa. Así que bueno, Jorge, contanos rápidamente esa experiencia para ponernos a todas y todos en tema y luego poder empezar a discutir en relación a todo esto.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, nuevamente me sumo a los agradecimientos a Esteban por esta magnífica iniciativa que significa este congreso, que nos sirve para aprender todos de todos. Efectivamente, el camino de la Argentina fue inverso, porque Argentina tiene dos características referidas a una ley de educación respecto al ajedrez. Una es que en la Argentina hay una profunda tradición ajedrecística. En Argentina se hicieron 2 Olimpiadas, se hicieron 2 finales del Campeonato del Mundo individual, y el ajedrez está muy arraigado en la ciudadanía como algo positivo. Todos los directores de escuela pueden saber jugar o no saber jugar al ajedrez, pero todos creen que el ajedrez va a ser útil para el desarrollo intelectual de sus estudiantes. De ahí partimos. Por otro lado, las escuelas, como en España, no dependen del Ministerio Nacional, sino que dependen de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera que una ley marco es una ley que no se inmiscuye en la currícula, en el desarrollo, en el diseño curricular de cada provincia, sino que se refiere a las grandes cuestiones. Por eso hay muchas provincias en la Argentina que tienen incorporado el ajedrez. Nosotros podemos hablar que en la Argentina, lo que hicimos en 2003 no fue instaurar la enseñanza del ajedrez, sino organizar lo que ya había. Hay más de 10.000 escuelas que tienen enseñanza del ajedrez, de gestión pública y de gestión privada. Y tanto a nivel primario como secundario, inclusive en este congreso participa una directora de Córdoba que tiene incorporado el ajedrez en el nivel inicial y que nosotros le proveímos material, etc. Entonces, cuando pensamos la ley, nosotros pensamos en lo que podemos hacer desde una ley nacional y lo que necesitamos desde una ley nacional, que es retrotraer. El anterior gobierno cerró el programa de ajedrez que había sido tan exitoso entre 2003 y 2015 por cuestiones presupuestarias. Nosotros creemos que una ley le puede dar más, bueno, una ley siempre se puede modificar por otra ley y se puede incumplir también, pero digamos que le da más posibilidades de permanencia. Y es una ley que se dedica no a establecer la enseñanza del ajedrez, porque eso ya lo tenemos, sino a establecer que tiene que existir una coordinación nacional y 24 coordinadores de las 23 provincias y la ciudad autónoma. Y a su vez fijar el rol de la coordinación nacional, que básicamente se refiere a 3 cuestiones. Una, la provisión de material. Nosotros habíamos entregado entre 2003 y 2015 unos 50.000 juegos, 5.000 tableros murales y decenas de miles de libros para la enseñanza del ajedrez, en el convencimiento de que no se trata de decirle al profe andá y enseñá, sino que hay que darle los elementos. Eso se encarga el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el Ministerio Nacional. La segunda cuestión es que se va a encargar cuando se apruebe la ley la coordinación nacional, es el tema de la capacitación para los profesores de ajedrez. Es decir, nosotros tenemos profesores de ajedrez que en realidad son idóneos del ajedrez, que saben jugar al ajedrez, personas que provienen de la comunidad ajedrecística y que se decidieron, porque tienen ganas de hacerlo, a enseñar ajedrez en la escuela, pero sin los conocimientos que puede tener un docente en cuanto a desarrollo de la psicología evolutiva, didáctica, etcétera, pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces hay que capacitarlos, esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión, la realización de eventos nacionales, que no necesariamente tienen que ser torneos. Por ejemplo, nosotros hacíamos en la provincia de Misiones el Encuentro Nacional de Resolución de Problemas de Ajedrez. Bueno, hasta acá. Después también hacíamos torneos, el Encuentro Nacional de Ajedrez para Alumnos Ciegos, y también hacíamos torneos para primaria y secundaria, siempre por equipos de escuela. Como una presentación es esto, lamento haberme extendido un poquito. No, buenísimo, Jorge, porque me parece que acá ya vamos viendo algunas cuestiones que hablábamos en el grupo cuando estuvimos organizando esta charla, que también tienen que ver con que las leyes tienen que ver con las realidades locales. Por ejemplo, la fuerza que tiene la Unión Europea, que no es igual a la del Mercosur, o la relevancia que tiene lo continental en Europa con lo que tiene lo continental en América, marca una primera diferencia entre las dos experiencias que vienen contando.
la realidad de cómo se construyó también marca una diferencia, y acá Jorge nos está contando que el espíritu de la ley argentina también contrasta con el espíritu de la ley española, porque la ley argentina vendría a ser una ley de organización y estructuración de una cosa que ya existe, cuando la ley española viene a tener un espíritu fundante. ¿Me Así que bueno, permitís? Me hacían sí, claro. una pregunta respecto a cantidades. Nosotros, después que se cerró el programa nacional durante el anterior gobierno liberal, perdimos el contacto de la cantidad de escuelas, porque la cantidad se tiene que manejar siempre desde el Ministerio Nacional. Pero podemos decir con seriedad que hay más de 5.000 escuelas públicas y más de 5.000 escuelas privadas que tienen incorporado el ajedrez a su proyecto educativo institucional. Eso lo podemos decir con absoluta seriedad, de distintas formas, pero que está en la escuela. Sí, claro, que ahí sí hay una similitud con el caso que comentaban de España, porque también en cada región autonómica también hay distintas realidades, y esto está bueno que vayamos viendo, ¿no? Lo que tienen en común y lo que tienen de diferente las realidades en cada país, en cada región. Está en sala, que no lo presenté, de Paraguay, Edgar Espinosa. Edgar Espinosa es abogado y maestro FIDE, es coordinador de la implementación de la ley 6.133, que establece el ajedrez como actividad de apoyo pedagógico en la educación escolar básica. Y además es director de la Academia Ajedrez Elite. Muy buenas tardes, Edgar. Y bueno, contanos un poquito la realidad de Paraguay, y contanos, ya que vas a hacer uso de la palabra, la sucesión de las dos leyes que tuvieron, y qué pasó con una y otra. Bien, antes que nada, buenas tardes a todos. Felicitarte brevemente también, Esteban, por esta iniciativa brillante. Creo que has unido a varios exponentes del ajedrez mundial y esto hace muy bien a nuestro querido deporte. Bueno, yendo a la primera pregunta, ¿cómo está la realidad nacional en Paraguay en cuanto al ajedrez? Bastante bien. Estamos dando curso a la implementación de la ley del ajedrez, que como bien mencionabas, apunta a una adecuación curricular en los ciclos primero y segundo de la educación escolar básica. Nuestro objetivo principal fue, lógicamente, promulgar esta ley y luego pasar a implementarla. Hoy es una realidad en Paraguay esta implementación, y no solamente en los colegios en forma presencial, que era la idea inicial, sino con el advenimiento de la pandemia, ahora se está implementando en un canal de televisión. Y esto creo que se va a ir difundiendo de a poco. Vamos por el programa número 15, adaptar realmente un programa bien estructurado a la ley, llevó su trabajo, pero hoy es una realidad. Y yendo a la segunda pregunta, que es cómo se dio el proceso en cada etapa de este avance para lograr la ley. En un comienzo se pretendió incluir el ajedrez en la malla curricular como una actividad obligatoria. Ahí se mostraron un poco reticentes los legisladores. Muchos no estaban de acuerdo en obligar a los niños. Entonces ahí se vivió un debate bastante importante, porque de la mano del entonces diputado Juan Bartolomé Ramírez, quien tenía muy buenas relaciones con todos los partidos políticos, se llegó a aprobar en la Cámara de Diputados. Esto luego pasó a senadores y bueno, ahí nos enfrentamos con ese problema, principalmente que era de carácter obligatorio, y eso no les gustó porque implementaba, y también implicaba un poco de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces ellos no veían muy claro cómo iban a implementar. Por eso es que se vetó lastimosamente en aquella oportunidad. Y para esta vez lo que hicimos fue incluir como una actividad de apoyo pedagógico. No, digamos, de manera obligatoria, sino como una herramienta posible que pudiera utilizar el Ministerio de Educación, que es el organismo de aplicación, que es el que justamente ahora está dando curso a este programa, ¿verdad? Y así se aprobó, se logró ese fenómeno cuando el señor Juan Bartolomé Ramírez estaba en la Cámara de Diputados, se logró presentar. Él hoy en día es senador, también hizo lobby con sus compañeros en la Cámara de Senadores y así también con el Ejecutivo. Se dio un fenómeno bastante particular
donde normalmente decimos en el fútbol, él lanzó la pelota desde Cámara de Diputados y la recibió en Cámara de Senadores. Y Así cualquiera. así fue Claro. que se promulgó esta ley, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Después seguramente vamos a seguir, pero bueno, fíjense, ahondando en estas cuestiones, pero fíjense que acá también tenemos una ley de carácter fundante, y esta ley de carácter fundante ya pone otros principios, incluye los formatos, que no es el caso de España, y además estamos en una ley nacional con un sistema escolar de distrito único, como es Paraguay, diferente del que comentaban tanto Jorge como Pablo, que en España luego y en Argentina cada una de hay estados independientes dentro del Estado Nacional que tendrán que hacer sus adecuaciones y adherirse o no a la ley, por lo menos en el caso de España. Pero bueno, vamos a seguir entonces presentando a nuestros ponentes. Está Jonathan Carvajal, presidente de la Federación Costarricense, que también se encuentran en un proceso muy importante, muy interesante y enriquecedor. Así que le vamos a pedir a Jonathan ahora que nos cuente un poco cómo está la situación en Costa Rica. Bienvenido. Gracias Esteban. Felicitarte al igual que todos mis compañeros por este gran evento. De verdad que compartir los puntos de vista, no solo entre nosotros, sino con los compañeros que también nos acompañan acá en la llamada, la verdad es que es sumamente valioso. Nosotros, es otra realidad, como ya ustedes lo dijeron, imagínense, no se puede comparar la historia que tiene el ajedrez en España, por ejemplo, o Argentina, con Costa Rica. Entonces yo pienso que mi aporte va más en ese sentido. Cómo implementar o cómo impulsar una ley de ajedrez en la educación en países donde el ajedrez no tiene una cultura desarrollada, ni mucho menos una historia. Les empiezo diciendo, por ejemplo, que ya había habido un intento de presentar una ley hace como unos 10 años, no obstante, no fructificó en ningún sentido. Nosotros, el estado actual es que la ley está en análisis en la Asamblea, pero ya fue aceptada, fue presentada. Para que esto se pudiera dar, tuvimos que pasar algunas etapas que yo considero que son como de concientización de la población. Nosotros hicimos mucho marketing del ajedrez en las escuelas. Tuvimos la visita tuya, Esteban, la visita de Leonzo, que son obviamente especialistas en el tema, en la materia, y que vinieron a generar un impacto positivo en la opinión popular. Además, durante 2 años dedicamos las capacitaciones de entrenadores dirigidas exclusivamente a educadores, logrando capacitar cientos de educadores en la enseñanza del ajedrez, sin existir un programa formal. Es importante eso. Acá en Costa Rica, pues me imagino que como en muchos otros países, habrán algunas instituciones educativas que por iniciativa propia tienen un ajedrez extracurricular, ¿verdad? No hablemos todavía de herramienta como eje transversal en la educación. Después de eso, es muy importante para poder presentar esta ley y que haya tenido el éxito que tuvo en su acogida por la Asamblea, tener el apoyo, al menos el de nosotros, de tres actores principales. Uno, la Federación Central de Ajedrez. Dos, muy importante, el Ministerio de Educación. Era vital que los políticos del Ministerio de Educación apadrinaran o acuerparan esta ley, y sobre todo el apoyo desde lo interno de la Asamblea. Esto, la verdad, ¿cómo se logró? Bueno, se hicieron muchas actividades, incluso por poner un ejemplo, ¿verdad? Recuerdo hace un par de años se hacían torneos de ajedrez en la Asamblea Legislativa, entre los mismos legisladores, ¿verdad? Y no crean, con éxito, al menos para que ellos conocieran el ajedrez. Y pues resulta que el diputado, o uno de los diputados, digamos, más reconocidos de la Asamblea, topamos él y yo en un día porque el hijo de él juega ajedrez, ¿verdad? Y hablamos y los dos coincidíamos en que, que la ley de incluir el ajedrez en las escuelas era una necesidad. Después de ahí nosotros nos asesoramos, gracias a Leonzo, a la Comisión de Ajedrez en las Escuelas de FIDE, a Esteban, muchas otras personas que la verdad llegaron a aportar, y logramos plantear este proyecto que al día de hoy, en este momento, bueno, hoy no porque es sábado, pero en estos días está en análisis ya de la comisión,
para pasar a votación en la Asamblea, y esa es la situación del proyecto de acá en Costa Rica. Parece muy interesante, Jonathan, te agradezco. Pusiste el dedo en una llaga que quiero después devolver la pelota a todos. Ya vinieron varios temas que me parece interesante que después en un salpicadito discutamos, que es la construcción conjunta o no entre legislativos y ejecutivos, para generar esa sinergia y después que las leyes no queden vetadas por los poderes ejecutivos. Pero ahora le voy a dar la palabra a nuestro último ponente de la mesa, que es otro gran amigo, el licenciado Ikingari Carranza, presidente de la Fundación Kasparov para Iberoamérica. Ikingari es de México. Es impulsor en el Congreso Mexicano de la ley para incorporar el ajedrez como estrategia pedagógica en el Ministerio de Educación de aquel país. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a Ikingari y que, bueno, que nos cuente un poco cómo está este proceso, bueno, que un poco ha sufrido los vaivenes que también tienen que ver con la pandemia, pero ¿cómo te va, Ikingari? Contanos un poco cómo está la situación en México. No sé si se habrá desconectado Ikingari. Ah, no, ahí está Ikingari, ahí lo estoy viendo. Ikingari, no te estamos escuchando, no sé si tenés desconectado el audio. No se te escucha, ¿no? ¿Soy yo que no lo escucho? No, No ninguno. se le escucha. No se escucha. No lo estamos escuchando. Quizás si tiene unos auriculares enchufados, que se los desenchufe. A ver, Ikingari, ¿vos podés enchufar los auriculares? Bueno, no se te oye. Bueno, mientras vemos, a ver si Ikingari puede resolver este problema. A lo mejor, Edgardo, si lo podés tratar de asistir por privado. Sí, ahí voy. Ahí está, perfecto. Voy entonces a lanzar un poco al debate algunas cuestiones y en honor a que nos quedan lamentablemente 20 cortos minutos, que podemos extender a 25 y no más, lanzarle un poco esta cuestión, ¿no? Primero, si quieren hablar sobre la importancia de las leyes, de contar con una ley, pero sobre todo esto de cómo se construye. Primero de cara a el diálogo con los legislativos y después en relación a la coexistencia y el trabajo conjunto legislativo y ejecutivo y cómo pueden ser esas tensiones que muchas veces terminan en leyes que caen en desuso o que no se implementan o que se derogan. Y ahí, a ver, sírvanse de levantar la mano y hablar libremente. Vamos a entrar en formato de debate. Leoncho García. Bueno, primero 20 segundos para ejercer de notario, para que todos nuestros escuchantes no tengan ninguna duda. Yo he podido comprobar personalmente en los 5 países de nuestros compañeros latinoamericanos en esta mesa que su trabajo lo hicieron muy bien. En el caso de los 3 del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, lo hicieron muy bien en su momento a la hora de convencer a los poderes legislativos, ejecutivos o cuales fueran. En Costa Rica me consta que lo están haciendo muy bien y en México también, porque estuve yo mismo en el Senado el año pasado hablando sobre este asunto. Entonces, ¿por qué lo hacen bien? Obviamente porque las personas encargadas de ello son buenas, voy a emplear un lenguaje vulgar, vendiendo el producto. Pero, y este pero va en mayúsculas, si el producto es malo, más temprano que tarde eso se acaba descubriendo. Y por tanto, donde quiero poner el mayor énfasis es que el producto es buenísimo. Es decir, todos aquellos escuchantes de otros países que estén pensando en este momento, pues ¿por qué no hago yo algo parecido en mi país? Sepan, en primer lugar, que el producto que van ustedes a vender es de primera calidad. Es decir, resumiendo muchísimo, hay suficientes estudios científicos y más que suficientes experiencias internacionales durante un siglo a lo largo del mundo para afirmar categóricamente que el ajedrez es una gran herramienta educativa y no me puedo extender más ahora sobre esto. Además, les recomiendo efusivamente
que busquen la grabación de la mesa número 1 de este congreso y especialmente en esa mesa escuchen a Javier Baón, que ha explicado de forma magistral cómo el juego en general y el ajedrez en especial encajan perfectamente en la educación innovadora del siglo XXI. A eso yo añado que el mundo necesita del ajedrez más que nunca. Es decir, hay cada vez más gente que piensa menos en el mundo. Y entonces, ¿qué mejor que un juego que enseña a pensar? Porque la situación en el mundo en este momento es muy, muy preocupante. Lo que ha pasado con la pandemia, a pesar de que los científicos nos estaban advirtiendo de que la mayor amenaza para la humanidad ya no era el terrorismo islámico, sino una pandemia, y no hicimos nada, eso indica que hay mucha gente que tendría que pensar mejor y no lo hace. Que 73 millones de estadounidenses voten democráticamente por un señor que es manifiestamente racista, machista y que miente miles de veces cada año, es algo muy preocupante. Y así podríamos seguir muchísimo. Y solo añado una cosa más. Además de convencer a los legisladores, por favor tengan en cuenta que hay que convencer a la opinión pública. Porque la gran mayoría de la opinión pública en cualquier país del mundo, me da igual de qué continente hablemos, tiene ideas muy equivocadas sobre el ajedrez, fundamentalmente dos, y las dos son falsas. El ajedrez es muy aburrido. Segunda, el ajedrez es muy complicado solo para personas muy inteligentes. Paralelamente a la campaña de persuasión a los políticos o a los gobiernos, hay que lanzar otra de comunicación para explicar por qué el ajedrez es tan interesante. Yo le voy a trasladar esta pregunta. Mira, Pablo justo está levantando la mano, porque vos como legislador, vos no venís del mundo del ajedrez, de la comunidad ajedrecística, y debes haber sido uno de los convencidos por estos discursos. A ver, no sé si ibas a hablar acerca de eso, pero de paso te iba a preguntar. Sí, efectivamente, Esteban, a raíz de lo que estaba diciendo Leoncho, claro, quería comentar que yo he vivido esta circunstancia, digamos, teniendo una pierna en cada una de las orillas, ¿no? Y recuerdo que cuando yo me planteé cómo podía convencer primero a mis compañeros de partido, que no hay que olvidar que, como suele decirse en política, en muchas ocasiones a los adversarios los tienes enfrente, pero a los enemigos los tienes en casa. Con lo cual, no siempre es tan fácil convencer a los propios. Pero recuerdo que, y eso es algo que en los foros en los que participamos todos, cualquier persona que esté relacionada con el ajedrez ha escuchado en multitud de ocasiones, hay algo asociado a nuestro deporte ciencia que yo creo que todas las personas de una manera u otra siempre han podido establecer esa conexión, como decía, y es que la inteligencia y el ajedrez guardan una relación, a veces en el sentido negativo que atribuía Leoncho, como sonando algo complicado, como sonando algo difícil de aprender, pero en muchas ocasiones también como algo enormemente positivo. Entonces, claro, plantear que existe un deporte cuya logística es sencillísima porque basta un programa informático o un tablero y unas piezas que se pueden conseguir, o al menos antes de la irrupción de la serie Gambito de Dama con cierta facilidad se podían conseguir, pues era darle a la política una herramienta de muy fácil acceso desde el punto de vista económico, con lo cual no habría que realizar una inversión descomunal, que puede generar unos réditos y una mejora de la calidad de la enseñanza educativa de un país enorme y de una manera mucho más sencilla que cualquier otra disciplina que hasta el momento se haya podido comprobar. Entonces, esos argumentos sirvieron para convencer a mis compañeros de partido y, por supuesto, sirvieron también para convencer al resto. Pero no olvidemos que estábamos hablando, como decía, de febrero del año 2015. Y no he mencionado a Gambito de Dama, la serie de Netflix, de manera casual, porque creo que no me equivocaré si digo que si ya en el año 2015 fue fácil convencer a todos los partidos y a todos los compañeros del Congreso de los Diputados, en 2020, después de la irrupción de esta serie y del fenómeno que creo que ya solo se puede calificar así que ha provocado, será todavía mucho más fácil la promoción e introducción del ajedrez en aquellos espacios educativos en determinados países donde todavía no haya sucedido así. Yo le quiero preguntar a Jorge, mira, justo, yo no sé si el ajedrez desarrolla la inteligencia, pero creo que
está desarrollando la videncia, porque cada vez que le voy a preguntar a alguien, justo es el que levanta la mano. Así que, Jorge Berrier, ni siquiera te pregunto, te dejo la palabra. Bueno, varias cosas. En primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que decía Leoncho respecto al juego. Nosotros lo hemos puesto en la Ley de Educación Nacional del año 2006. El juego como sustrato del aprendizaje en el nivel primario. El artículo 27 de la ley dice que entre los objetivos de la educación primaria está el juego como factor de desarrollo ético, estético, motor y social. Dentro de ello, el juego de ajedrez. Y me quiero referir muy en particular a lo que decía Pablo respecto al presupuesto. No, y una cuestión también respecto a la transversalidad. Lo que quieren, por lo menos en la Argentina, lo que quieren los directores de escuela es que el profesor de ajedrez enseñe a jugar el ajedrez. Después, si además se pone de acuerdo con la maestra de matemática para que explique a través del tablero de ajedrez, ángulos cóncavos, etcétera, fantástico. Pero el rol principal del profesor de ajedrez es enseñar a jugar al ajedrez. Y eso es lo que quieren los directores. Y en todo caso, eso es lo que quieren los programas de ajedrez, que enseñen a jugar al ajedrez todo lo posible. Que los chicos sepan jugar al ajedrez, que terminen la escolaridad teniendo en el ajedrez un elemento que les haga disfrutar durante la vida, como el que sabe tocar el piano o como el que sabe actuar en un escenario de manera, digamos, amateur, etcétera. Un espacio de enriquecimiento de la vida, para lo cual tienen que saber jugar lo mejor posible, para que puedan entretenerse y divertirse lo mejor posible. Entonces, si además desarrolla la capacidad de abstracción, etcétera, etcétera, que son todos objetivos de los diseños curriculares, bueno, fantástico. Pero saber jugar al ajedrez es enseñar. Después, Pablo se hacía referencia también a una cuestión que, por supuesto, especialmente en Latinoamérica, es clave, que es el tema presupuestario. Los problemas principales entre el departamento, es decir, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es que el Poder Legislativo legisla leyes que después significa presupuesto y el Poder Ejecutivo tiene que pagar. Y el Poder Ejecutivo tiene determinado un presupuesto. El tema es no vayamos a pensar, y eso se lo digo a todos los participantes, que se aprueba una ley e inmediatamente te dan un presupuesto para ejecutarla. Esto no existe en ningún lugar del mundo. No es así el asunto. Esto es equivocado. Si alguien pretende que se aprobó la ley y te den 1 millón de euros para poder desarrollarlo, está 100% equivocado. El asunto es que por supuesto que se necesita presupuesto, pero el presupuesto está en los programas educativos en vigencia. Es decir, el ajedrez tiene que ser parte de los programas educativos en vigencia. Pongamos en la Argentina. La recomendación de la UNESCO es ampliar la cantidad de horas que van los niños a la escuela. Es una recomendación de la UNESCO que todos los países están tratando de implementar. Para lo cual, por ejemplo, bueno, después vino la pandemia, pero lo teníamos ya determinado en la Argentina, que los chicos iban a ir, pongamos, a la escuela de 8 a 12, almorzaban en la escuela y luego iban a ir a practicar actividades deportivas, culturales, etc. Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en que entre ellas tenía que estar el ajedrez. Al revés, los chicos que van a la tarde a la escuela, a la mañana iban a realizar actividades deportivas y culturales, almorzaban y luego a partir de las 13, de 13 a 17 iban a estar en la escuela. Entonces, ese programa ya tiene presupuesto. Lo único que hay que discutir es que imperativamente dentro de las actividades previstas esté el ajedrez. Lo mismo cuando estuve yo como coordinador entre 2013 y 2015. El Ministerio Nacional tenía un programa que se llamaba Centros de Actividades Infantiles para primaria y Centros de Actividades Juveniles para secundaria, que constaba de que estaban abiertas las escuelas los sábados para actividades deportivas y culturales. Bueno, lo que acordamos es que entre esas actividades tenía que estar el ajedrez. Lo mismo en secundaria. En casi todas las provincias, las escuelas secundarias tienen un paquete de horas que se llaman de definición institucional, espacios de definición institucional, les llaman horas EDI. Bien, nosotros acordamos que entre las horas EDI tenían que haber para ajedrez, que ya son presupuestos determinados. No había un presupuesto extra para ajedrez, sino determinar los presupuestos que ya estaban asignados
esos utilizarlos para el ajedrez. Por ejemplo, otro ejemplo, las escuelas albergue. Las escuelas albergue tienen un problema, que es el horario entre que termina la hora de clase y la cena. En ese espacio los chicos los ponen a mirar televisión. Entonces ahí tenemos una necesidad del aprovechamiento de ese espacio. Entonces, con el presupuesto de las escuelas albergue, nosotros dispusimos que todas tengan, cuando se podía conseguir un profesor para que enseñe ajedrez, pagado por el presupuesto de las escuelas albergue, y eso no nos implicaba presupuesto extra, sino que ya presupuestos determinados. Esa es la clave, porque presupuesto, digamos, se aprueba la ley y 1 millón de euros o 1 millón de dólares no va a existir. En eso quiero ser muy taxativo. Y a mí me parece que uno de los problemas que está habiendo en la implementación ya no es pasados 40 o 50 años de cuando se empezó a promover el ajedrez en las escuelas, ya no es el convencimiento. Ya en muchos países hay un cierto convencimiento, por eso la ley del Parlamento Europeo, por ejemplo. El problema es el tema del presupuesto. Entender bien que el Poder Ejecutivo no se va a comprometer a contratar 100 profesores de ajedrez o 200 o 500 o 10, porque esos son dineros eternos, porque después nadie quiere echar a nadie, porque tiene familia, porque tiene esto o lo otro, nadie quiere poner la cara, mirá, no queremos más a vos como profesor de ajedrez. Entonces, no se trata de contratar profesores de ajedrez para el programa de ajedrez. En mi opinión, el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Educación, sí está dispuesto a incluir el ajedrez en sus propios programas. Y la cuestión de la transversalidad. Sin enseñanza de ajedrez no hay transversalidad posible. Si el chico no sabe jugar al ajedrez, no tiene dónde anclar cuando, por ejemplo, el profesor de historia le quiere enseñar desde el ajedrez, pongamos el ingreso a la edad moderna o pongamos la Revolución Francesa, por mencionar. El chico que sabe jugar al ajedrez tiene dónde anclar, que se llaman conocimientos previos. El que no sabe jugar al ajedrez, le diga eso, le diga cualquier otra cosa, le es indiferente, no tiene dónde anclar. Entonces la transversalidad es fantástica en las escuelas que tienen enseñanza de ajedrez dentro de su proyecto educativo institucional. En las que no lo tienen, y puede ser interesante que el profesor de historia o el de geografía enseñe un poquito, digan, mire el ajedrez y explique algo, como tantas otras cosas, pero no tiene un valor intrínseco. El valor intrínseco es que el chico pueda atar. O en matemática, que el chico explique cómo se mueve el caballo, que por ahí el profesor no lo sabe, y explique el profesor que desde A1 domina nada más que el 2/64 y desde el centro del tablero domina 8/64. Eso solo se puede construir entre la maestra de grado que sabe fracciones y el niño que sabe jugar al ajedrez y sabe que el caballo en el centro del tablero tiene más posibilidades. Eso. Bueno, me parece muy interesante, Jorge, porque como que pasaste por una cantidad de lugares, algunos que tienen que ver con la promoción, con la cultura, con el armado político y financiero de toda esta cuestión, el sentido de la ley y el sentido pedagógico, porque en definitiva también se ha hablado aquí de los distintos roles que han tenido las leyes y de cómo han ido determinando o no, cómo han participado o no en alguna determinación del proyecto pedagógico. Está Manuel Azuaga por ahí en la sala presente, creo, él es coordinador del proyecto Aula de Jaque de la región autónoma de Andalucía, y ellos estructuraron todo un proyecto que viene de toda esta legislación que habíamos comentado, que hace centro en proyectos educativos de los docentes. Pero le quiero preguntar a Edgar, por una cosa que dijiste, Jorge, en particular, cuando vos decías, el problema no es convencer. Y me parece que ahí hay una realidad bastante argentina. Yo desde Uruguay quizás te podría decir algo levemente distinto, pero le quiero preguntar a Edgar y a Jonathan si en Paraguay y en Costa Rica tienen o no tienen el problema de convencer. Si hay ya un consenso entre las comunidades, al menos educativas, lo cual estaría reflejando un consenso social, o si ese consenso todavía está en construcción. No sé quién quiere empezar, Edgar, Jonathan, pero me parece que es una pregunta para ellos particularmente. Bueno, si gustan, empiezo yo. Dale. Bueno, vamos a ver, acá no hay un consenso generalizado
sobre los beneficios del ajedrez. Vamos, si yo te opino sobre mi círculo social, por supuesto, todos, 100%, ¿verdad? Pero observando objetivamente la comunidad, no existe ese convencimiento. Como lo dijo Leoncio, la opinión pública incluso no es fácil de convencer además. O sea, no solo no está convencida, sino que no es fácil de convencer. Una de las cosas que tal vez no expliqué muy bien en mi intervención pasada fue que un trabajo muy amplio nuestro ha sido convencer precisamente a la opinión, por ejemplo, a la opinión pública. ¿Cómo le entramos? Bueno, llevando clases de ajedrez a zonas indígenas, a zonas vulnerables, a zonas socialmente marginadas, ¿verdad? En donde evidentemente los hacemos llegar y ellos ven realmente los beneficios en obviamente escenarios muy agudos, ¿verdad? Pero eso nos ha permitido ir convenciendo. De hecho, nuestro trabajo, el más grande, ha sido de convencimiento, y estoy seguro que en este momento todavía nos faltan muchos actores por convencer, pero definitivamente yo lo considero como un factor fundamental para poder dar pie a cualquier tipo, al menos en mi país, para dar pie a este tipo de ley. Bien, bien. Justamente Jorge el otro día hacía mención de que las leyes y que el sistema educativo también es el resultado de la demanda ciudadana. Por eso me parece que la demanda ciudadana, por ahí no en todos lados es lo mismo, por eso Jorge lo traía. Y le quería preguntar a Edgar cómo es la relación de Paraguay en relación a esto de consenso social, consenso educativo, demanda ciudadana en relación a la posibilidad de que haya o no ajedrez en las escuelas. Y mientras tanto, Guillermo Mendoza, de la Fundación Kasparov, mi amigo Memo, está comentando acá en el chat, porque Kingari sigue teniendo problemas, y está comentando acá en el chat y nos deja un link acerca de cómo está la situación en México en relación al tema que estamos debatiendo. Así que Memo, te agradezco muchísimo esta intervención. Quienes quieran informarse pueden entrar por vía chat y levantar el link que Guillermo dejó ahí. Y ahora sí, Edgar, te doy paso. Sí, gracias, Esteban. En realidad, yo tengo que volver a agradecer a Leoncho en cuanto al convencimiento, al proceso de convencimiento que se dio un par de años atrás aquí en Paraguay, en Asunción en particular, porque los medios de comunicación se hicieron eco con mucho énfasis cuando vino Leoncho, una figura mundial y especialista en este tema. Eso ayudó bastante. Yo puedo decir que hubo un antes y un después de la venida de él aquí en Paraguay. Eso fue fundamental para este proceso de convencimiento, como lo llamás. Y antes, si estábamos en un 40% a nivel sociedad, hoy podemos decir que estamos en un 70-75% fácilmente, Esteban. De ahí que no hubo grandes problemas para que se promulgara la ley. Igualmente afrontaron, sí, el problema que planteaba Jorge, que un poco lo estuviste desarrollando y me gustaría que lo desarrolles un poquito más, porque el pasaje del primer proyecto de ley, que solo transitó la Cámara de Diputados y fue rechazada en senadores, al segundo proyecto de ley, el punto de diferencia fue un poco lo que plantea Jorge, de cómo se resolvía la estructura y en relación a eso el presupuesto, ¿verdad? Sí, más específicamente en ambas cámaras se aprobó el proyecto la primera vez. Solamente Ah, fue vetado por el Ejecutivo. por el Ejecutivo. Sí, logramos pasar en ambas cámaras realmente después de mucho debate, porque imagínense ustedes que están en el mundo del ajedrez, algunos legisladores que no tenían mucha idea decían, bueno, si vamos a hacer una ley del ajedrez, ¿por qué no hacemos una ley del truco o de los dados? Y nos enfrentamos con ese tipo de situaciones. Y cuando decían, bueno, esto va a implicar mucho presupuesto, decían, bueno, acá en Paraguay tenemos docentes que están enseñando bajo árboles, que están sin rubros, que nos están cobrando, esperando un rubro hace años, y resulta que tenemos que habilitar muchos docentes en ajedrez, algo nuevo, algo como un lujo. Entonces, esos eran los obstáculos cuando tuvimos que enfrentar aquella primera vez. Por eso, bueno, se logró aprobar igual en ambas cámaras, pero fue vetada la ley, ¿verdad? El proyecto de ley. Esta segunda vez hicimos la modificación en relación a esa obligatoriedad que incluía de manera obligatoria en el currículum y lo adecuamos como justamente eso, como una actividad de apoyo pedagógico a disposición del Ministerio de Educación. Y eso fluyó bastante bien, no hubo oposición alguna.
Y en relación a estas cuestiones, porque ahí me parece que hay unos temas, tocaste de por qué si tenemos, no será la situación de España, tenemos docentes enseñando bajo de un árbol, y tenemos, y por qué no ponemos en vez de ajedrez truco. Me gustaría que ya nos quedan 5 minutos y estamos esperando que a lo mejor pudiéramos llegar a tener un audio grabado de Kinga y Carranza contándonos, pero le puedo preguntar a Leoncho y a Pablo y que se repartan esta explicación. Bueno, ¿cómo reciben en una Cámara de Diputados una situación así, una Cámara de Senadores, y con qué argumentos contrarrestan estas preguntas tan importantes y tan recurrentes, ¿no? Bueno, me estás recordando algo que lo cuento casi riéndome, porque en su momento yo no sabía si reír o llorar, ¿no? Cuando Pablo ya había hecho un trabajo maravilloso convenciendo prácticamente a todos los partidos y sobre todo al más difícil, que era el Partido Popular, que bueno, era el partido principal de la oposición, y entonces, no, la oposición no, del gobierno. No, del gobierno. Estaba del gobierno en ese momento. De hecho, yo fui a la sede del Partido Popular, hablé con su responsable de educación, hablando en términos puramente académicos y educativos, no hubo ningún problema, pero el problema surgió donde menos lo esperábamos. Alguien en el ministerio le dijo al portavoz de educación del Partido Popular en el Parlamento: ya, pero esto está muy bien todo, los argumentos que nos da son todos muy buenos, pero si les decimos que sí a los del ajedrez, luego vendrán los del karate, los del judo, los del no sé qué, y entonces, ese argumento, digamos, le volvía loco. Entonces yo, bueno, le llamé a este hombre y le dije: vamos a ver, aparte de otras muchas consideraciones que se me ocurren, piensa en una. Imagínate que el Ministerio de Educación tiene que comprar kimonos y tatamis para todos los niños de España. Eso sería carísimo. En cambio, el ajedrez es lo más barato que existe en términos de deporte. Ah, muy buen argumento. Y eso terminó de aplanar el asunto. Hablando mucho más en serio, hay un argumento que no ha salido en este debate y que me parece esencial, y contesto de paso a la muy interesante intervención de Jorge Verguer. No seré yo quien se oponga a que el ajedrez tenga su propia hora y todos los alumnos sepan jugar al ajedrez, pero eso tiene un problema. La dirección de la escuela puede decir: vale, ¿y qué quito yo del currículo para meter ajedrez en su lugar? Mi respuesta es nada, al menos en una primera fase, porque lo puedes utilizar de forma transversal e interdisciplinar. Pero además hay otro camino mucho mejor todavía. Y esto no es una idea que tenga yo, esto es una realidad que está funcionando muy bien. El ajedrez en el horario, perdón, en la etapa preescolar, infantil, jardín de infancia, como se llame en cada país, niños de 3 a 5 años, combinado con música y danza en un tablero gigante en el suelo, permite desarrollar un montón de cualidades, valores, destrezas muy importantes a esa edad. Y como en esa etapa no hay sobrecarga del currículo, ese problema desaparece. Y la gran ventaja práctica es que si el 100% de los niños de 6 años de un país, cuando llegan a primaria, ya saben jugar, o sea, están alfabetizados en ajedrez, es muchísimo más fácil introducir luego el ajedrez como quiera cada uno en el sistema educativo. Ya, Leoncho, se van tejiendo una cantidad de debates y muchas cosas que se van a seguir hablando. Yo ahora voy a compartir espacio, lo estoy viendo ahí a Javier Caramía, con quien voy a compartir espacio acerca de los sentidos del ajedrez educativo. Me parece que un montón de cosas que se están diciendo acá, que tienen que ver con la instrumentación diversa, porque las instrumentaciones que se han dado en el mundo y que se pueden dar son muy diversas y que creo que se van a discutir en esta mesa que viene. Pero yo, como para cerrar, le quisiera preguntar a Pablo, porque me quedé con la duda. Él dice: a veces tenés los adversarios enfrente y los enemigos adentro, y que la batalla, la madre de todas las batallas fue convencer a tus compañeros de bancada. Así que, Pablo, te voy a dejar el cierre de este espacio contando tus discusiones con tus compañeros de bancada y a ver si los terminaste convenciendo de que comprar caramelos era más barato que comprar pollo al horno, o si usaste algún otro argumento, o cuál fue la razón. Bueno,
Lo cierto es que fue ciertamente, fue muy gracioso porque cada diputado teníamos asignadas una serie de comisiones que generalmente estaban relacionadas con nuestra profesión. En mi caso concreto, yo estaba en la Comisión de Justicia, en la Comisión, si mal no recuerdo, también Constitucional, y en la Comisión de Cultura porque yo lo había pedido directamente. Pero la Comisión de Educación y Deporte era una comisión donde había unas trifulcas enormes, porque la educación, por desgracia, en España ha sido siempre motivo de discusión y casi nunca de concordia, de ahí el milagro del que hablaba Leoncho, que consiguió el ajedrez, con lo que para convencer a los portavoces de educación del Partido Socialista para poder debatir y proponer primero y debatir después la votación de una proposición de ley que fundamentalmente lo que pretendía era la introducción del ajedrez como herramienta pedagógica en el sistema educativo español, junto con la promoción también en el ámbito de todas las administraciones públicas. Efectivamente, el argumento que citaba Leoncho de, vale, el ajedrez es maravilloso, pero la petanca también puede ser fantástica, el baloncesto, y ahí debo reconocer que lo teníamos, o yo pensé que gracias precisamente a las herramientas que me dieron tanto el propio Leoncho como también mi amigo que ahora mismo nos está escuchando y colaborador, como decía, en la iniciativa, Joan Ramón Galiana, me facilitaron. Creo que podemos decir sin ningún género de dudas que no existe una disciplina deportiva científica como el ajedrez que tenga tantas capacidades tan transversales, tan aplicables en tantos ámbitos. Es decir, que la petanca sea maravillosa no lo pongo en duda, pero que ayude a la comprensión lectora sí lo puedo poner, y con el máximo respeto y cariño hacia todos los aficionados a la petanca. Que aumente las capacidades de concentración, habrá muchos deportes, pero es que el ajedrez es bueno para las capacidades de concentración, para la comprensión lectora, en el ámbito de las matemáticas, en tantas aplicaciones. Es decir, claro, con ese argumento, cuando yo les decía, citadme por favor un deporte o una disciplina que permita tanto con tan poco, que es como creo que se puede, por otra parte, definir lo que consigue el ajedrez, yo creo que ya finalmente fue lo que el argumento definitivo que permitió convencerlos. Luego, cuando encima pudieron comprobar cómo el resto de partidos acabaron sumándose entusiasmados y aquello tuvo una repercusión mediática descomunal. Es decir, yo recuerdo que, por ejemplo, Leoncho, que fue el cronista principal de todo aquello, sus artículos tuvieron una difusión enorme en redes sociales, pero es que yo recuerdo que yo recibía hasta llamadas de medios de comunicación estadounidenses en lengua castellana donde me preguntaban por esta iniciativa. Una comisión del Parlamento búlgaro nos solicitó formalmente al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, enviar una comisión rogatoria para estudiar la iniciativa que habíamos llevado a cabo, que por desgracia, por finalizar ya la legislatura, no se pudo realizar. Me consta que el Parlamento de Noruega también se hizo eco de esa iniciativa, es decir, fue algo que tuvo una repercusión enorme y creo que evidentemente no era para menos, teniendo en cuenta la importancia que todos los que estamos aquí presentes sabemos que tiene nuestra disciplina favorita. Ya, vamos, déjame cerrar con 2 o 3 cosas. Primero, que creo que en definitiva usaste los dos argumentos y los convenciste de que el pollo al horno era más barato que los caramelos. Entonces eso me parece que fue fantástico. Y hace rato que tenemos una idea, que compartimos con algunos de los que están aquí, de hacer una instancia de estas, pero con parlamentarios de distintos lugares del mundo que estén discutiendo sobre lo mismo, que me parece, y que a lo mejor podemos sumar algunos ejecutivos también que estén discutiendo sobre esto, que me parece que podría ser una conclusión bien interesante de esta mesa de gente de tantas nacionalidades y de tantas vinculaciones. Y lo último que quería decir, sumándome al agradecimiento a todos los que hablaron y los que nos acompañaron, aportaron sus experiencias y su valiosísimo tiempo, y a todos los que nos están siguiendo, un agradecimiento muy especial a Ikingari Carranza, que estuvo con Edgardo hasta recién luchando para ver si podíamos tener su palabra. Él está en una situación de hiperocupación porque está trabajando en los sistemas sanitarios en este momento tan difícil de México, y se hizo el tiempo para estar, y lamentablemente la tecnología le jugó una mala pasada, pero Ikingari, desde acá nuestro enorme agradecimiento, porque todavía está conectado. Y bueno, una vez más,
Muchísimas gracias, Jonathan, Leoncho, Jorge, Pablo, Edgar. La verdad que un placer enorme haber compartido este precioso rato con ustedes. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Y bueno, como estoy cerrando todos estos espacios, no es hasta luego, es hasta siempre. Un placer enorme. Un placer, igualmente. Adiós. Seguimos con el Un Congreso. gusto, verdadero gusto. Saludos a Un todos. gusto. Adiós. Éxitos.